Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Un gusto para mí estar nuevamente en este lugar para predicar la palabra de Dios y compartir un estudio el día de hoy. Quiero compartir hoy un estudio que he titulado ¿Cómo edificar una casa duradera? Una palabra y un consejo que muchas personas necesitan, que todos nos preguntamos cuando llegamos a la etapa del matrimonio, pero que aún aquellos que están solteros, muchas veces en su vida también se preguntan, y es a veces lo que los desanima a entrar en la grande aventura que es el matrimonio. Y quiero enfocarlo a dos partes que hoy voy a comentar. Este es un salmo didáctico, un salmo sapiencial de hecho, y que nos quiere dar un mensaje. De nada valen los proyectos y esfuerzos de los hombres si el Señor no los hace prosperar. No importa cuáles sean. No importa qué emprenda tú dispongas en tu vida a hacer, si la bendición de Dios no va inmersa en ese proyecto que tú vas a emprender, es casi seguro que no va a obtener el resultado que tú esperabas, el adecuado por lo menos. Vamos a leer el Salmo 127, Salmo capítulo 127. Es un salmo pequeño, son 5 versículos, y quiero leerlo todo. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar, pidamos a Dios su bendición. Mi Dios, muchas gracias te damos en esta hora, Padre, porque nos has bendecido con la vida. La oportunidad de reunirnos libremente en un lugar donde podemos alabarte, exaltarte y venir a encontrarnos con tu sabiduría, Señor. Padre, queremos pedirte, te ruego, ayúdanos a entender este salmo. Vemos que tiene un tema importantísimo, Señor: la familia, la iglesia, los proyectos de vida que el hombre hace y que lo pueden hacer trascender. Hoy permítenos aprender, danos la sabiduría y el entendimiento. Ayúdame, te ruego, a transmitir este mensaje tal cual tú quieres que sea dado. Te pido, por favor, bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este salmo, el Salmo 127, si usted tiene su Biblia, en la parte superior del texto, todos estos salmos, desde el 121 hasta el Salmo 133, hasta el 134 de hecho, son llamados cánticos graduales. Todos dicen cántico gradual, cántico gradual, cántico gradual, y las temáticas varían bastante entre uno y otro. Los cánticos graduales eran aquellos que eran entonados por los judíos que venían a Jerusalén en las 3 fiestas que ellos tenían que ir obligatoriamente. Todo mayor de 20 años tenía que presentarse en Jerusalén 3 veces por año. Y estos cantos, desde que ellos salían de sus lugares de origen, los iban con cada cierta distancia o cada cierto tiempo, digamos que dividían su viaje en 12 pedazos, por llamarlo de alguna forma, o 13 pedazos eran el número, creo que eran los cánticos graduales, y conforme ellos iban avanzando, iban entonando o iban de alguna manera disertando sobre lo que el Salmo decía. Específicamente fueron diseñados para eso, para que conforme ellos se iban acercando a Jerusalén, fueran entonando cada uno de estos cánticos. El primero, que es el 121, el que también es conocido como el Salmo del Viajero, habla precisamente de los cuidados que Dios va a dar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Y es la forma en cómo ellos empezaban. Recordemos que en aquel tiempo pues no existían carreteras, no había vigilancia, los caminos se podían borrar con la lluvia, con la arena cuando cruzaban desiertos, y realmente hacer una travesía de varios días era un viaje que podía implicar ya no volver.
porque había muchos peligros que sortear, y por eso ellos cantaban muchos de estos salmos. Y este es uno de los salmos que precisamente ellos entonaban. Tengo dos propósitos con este estudio, ya comenté uno de ellos, vamos a ponerlos en la pantalla. El primero es entender que cualquier obra que realicemos sin la ayuda de Dios, sin la bendición de Dios, no va a prosperar, no va a prevalecer de la forma que debía. Y en segundo lugar, me voy a enfocar en dos, los más importantes en la vida del hombre: la familia y la iglesia. Dos de los proyectos más importantes que todo ser humano tiene en su vida, por los cuales va a trascender realmente hacia el futuro. Vamos a leer Deuteronomio 16:16. Aquí tenemos lo que le comentaba de las fiestas que tenían ellos que afrontar. Dice la Escritura: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar, dice la Escritura, que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Algunos del pueblo de Dios vivían dentro del territorio de Israel, ¿verdad? Y viajaban de una tribu a otra. También era un viaje pues, que podía implicar decenas de kilómetros, pero algunos venían desde lejos, algunos no estaban dentro del pueblo y tenían que viajar, porque esto continuó aún después que ellos fueron todavía pues dispersados, cuando ya hubo una restauración. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces había 3 fiestas que ellos tenían que regresar forzosamente. La primera es la fiesta de los panes sin levadura, también conocida y quizá la más importante como la de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero pascual. La segunda de estas fiestas es la fiesta de la siega, o más conocida como el Pentecostés, también llamada fiesta de las semanas, porque específicamente después del día de la Pascua pasaban 7 semanas exactamente, 49 días, más el día de la Pascua era el día 50, de ahí el nombre Pentecostés, el prefijo penta, que significa 50, y esa fiesta se celebraba lo que hoy sería mayo-junio para nosotros, y la última de ellas es la cosecha, o salida del año, más conocida como la fiesta de los tabernáculos. Incluso en el Antiguo Testamento aparece en varios textos como el Sukkot, también se llama así un valle incluso, y se celebraba en septiembre, octubre. 3 veces por año ellos tenían que ir a Jerusalén. Dios los hacía regresar por una razón muy importante. Dios no quería que ellos olvidaran a qué le debían su identidad. Eran un pueblo esclavo, eran un pueblo que no tenía identidad, no existían. Eran parte de la mano de obra de una nación llamada Egipto. No había identidad, pero Dios los saca con mano fuerte, Dios los extrae de esa tierra de Egipto, los llama, los escoge y les da una identidad como nación, de la cual vendría el Mesías. Por eso Él quería que ellos no olvidasen a quién se debían, que no olvidaran nunca lo que habían sido, y por eso tenían que venir a Jerusalén, a recordar que Él les daba el pan, que Él les daba la vida, que Él les dio la libertad, y tenían ellos que regresar precisamente 3 veces por año con una ofrenda, y esto hacía que cada 6 meses ellos estuvieran por lo menos otra vez, desde la última fiesta que era en octubre hasta la siguiente en el mes de marzo, pasaban 6 meses, y así ellos vivían su vida. Dios quería que esto fuera tan importante, por eso es tan importante el hecho de congregarnos también. Es muy importante el hecho de estar juntos. Yo sé que hoy en día, por la tecnología, pues tenemos el internet, alguien se puede conectar a una transmisión, y si alguien no tiene la posibilidad de venir, eso es excelente. Antes no había esa posibilidad, pero mientras haya la oportunidad, era importante y es importante congregarse, venir. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, y precisamente luego dice: allí estaré. O sea, había un anhelo, un deseo, un gozo. Tengamos cuidado de que la tecnología la usemos para nuestro bien y que no sea algo que nos aleje, no vaya a ser algo que nos aleje de Dios, pensando que estamos cumpliendo únicamente por el hecho de mirar, de oír. Es importante que estemos juntos, que nos reunamos. Somos seres de comunión, somos seres de compañía. El ser humano no fue creado, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque esto lo habló en un contexto de darle una compañera, también es cierto que no es bueno que el hombre esté solo aún si no está casado. También necesita
personas con las cuales convivir, con las cuales hablar, con las cuales congeniar, con las cuales pueda compatibilizar. Por eso la Biblia nos advierte tanto acerca de las compañías que escogemos y que tenemos. Si Jehová no edifica la casa, vamos a leer el Salmo 127, vamos a empezar a examinarlo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Versículo 1. Voy a ir examinando versículo por versículo. Dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La palabra clave aquí es la palabra en vano. Esa palabra en vano, que se repite tantas veces en el libro de Eclesiastés, significa inútilmente. E inútilmente no quiere decir que el trabajo que una persona haga no vaya a verse, se puede ver, pero no va a tener la trascendencia o el favor o la fuerza que podría tener. ¿Por qué? Porque Dios no está bendiciendo esa empresa. Dios no está bendiciendo ese trabajo que se está haciendo, tal como ocurrió a los edificadores de Babel. Si usted lee la Escritura en Génesis, verá cómo toda esta nación, este pueblo, quisieron edificar una nación y hacerse un nombre, pero ellos solos, dejando a Dios de lado, dejando a Dios fuera completamente de su estilo de vida, como mucha gente quiere hacer, ¿verdad? Muchas personas quieren construir su vida, pero quieren dejar a Dios lejos, diciendo, bueno, tú bendíceme a Dios, pero no te metas en mis asuntos. Dame tu bendición, dame tu cuidado, ayúdame, pero no me digas lo que tengo que hacer. Nada más dame lo que yo necesito. Y dice la Escritura, mira, si yo no edifico la casa que tú vas a edificar, te vas a esforzar mucho y vas a recoger poco. No va a ser útil lo que hagas realmente. Tal como la palabra edificar. La palabra edificar es la palabra baná en hebreo, que significa y tiene una raíz en común, como el nombre Ben, que significa hijo, Bat, que significa hija, y Beit, que significa casa. Casa, hijo e hija tienen la misma raíz de la palabra edificar. Quizás porque una de las edificaciones más importantes de nuestra vida como seres humanos es nuestra familia. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro hogar. Y quiero centrarme en dos de los proyectos de vida más importantes del hombre. Voy a hablar primeramente de la iglesia, porque es el más corto, y después voy a extenderme en el tema de la familia. Vamos a leer Proverbios 10:22. Este proverbio nos deja ver claramente el por qué el Salmo 127 viene con tanta detalle. Proverbios 10, verso 22, dice la Escritura lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjese, esto quiere decir dos cosas. La primera es que la bendición no siempre puede traer algo beneficioso. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Hay casos de personas que han ganado la lotería en nuestra sociedad y pues mucha gente, ¿verdad?, apuesta a eso. Hay gente que gasta dinero toda su vida y ya casi como religiosamente todos los domingos van a comprar su billetito, su cachito o cada cierto tiempo invierten. Y si alguien llega a sacarse la lotería, pues lo consideran casi como una bendición de Dios. Pero créame que muchas de las personas que han ganado mucho dinero les ha sido una maldición. Hay varios casos, conozco por lo menos 3, algunos recientes, otros no tan recientes, de personas que después de haber ganado la lotería o haber recibido una herencia y gran cantidad de dinero, terminaron perdiendo su matrimonio, terminaron siendo aborrecidos por su familia, terminaron siendo enfermos y algunos incluso terminaron perdiendo la vida. Es decir, fue una bendición, entre comillas, porque este mundo te dice que lo que más puedes tú ser bendecido aquí, pues es con dinero, ¿verdad? Es el Dios de este mundo. Si tú tienes dinero, casi tienes la vida comprada, hecha, y Dios te dice, mira, la bendición mía es la que te enriquece, porque no añade tristeza. Y las bendiciones que este mundo da, muchas veces vienen aparejadas y llevan su dosis de tristeza, de aflicción. ¿Cuántas personas consideran una relación íntima con una persona, un noviazgo, como hoy le llaman también un concubinato, ¿verdad? Unirse a vivir juntos, una bendición, o hasta un matrimonio? Pero si Dios no está dentro de esa relación, muchas veces se vuelve amarga
Y lo que parecía ser algo bonito, precioso, hermoso, porque apelaba muchas veces a los sentimientos, después termina siendo algo que no se quería y no se tenía. Eso hace que muchas personas pierdan la fe en circunstancias como la familia o el matrimonio. Aunque la labor parezca productiva, si no fue realizado bajo la mirada atenta y aprobatoria del arquitecto del universo, que es Dios, no será funcional o útil al final. Es lo que te quiere decir. Que cuando tú edifiques, te cerciores, como dice el Salmo 37, que verifiques que Dios esté en todos tus caminos. Que en lo que vas a poner tu mano y lo que vas a edificar, te cerciores que Dios se encuentre allí. Que tenga un fundamento estable. ¿Sí? Vamos a ver. Verso 2, no 3, versículo 2. Versículo 2. Y luego te explica por qué. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, lo cual conocemos como pues un esfuerzo sobrehumano, ¿verdad? ¿Cuántas personas realmente se levantan muy temprano, duermen muy poco? Dice, por demás es. Y que comáis pan de dolores. Hay personas que hasta se saltan las comidas, ni siquiera comen adecuadamente, ni siquiera se alimentan, cuidan su cuerpo y usan su cuerpo como una herramienta que pareciera que no les va a cobrar la factura del desgaste que le están dando, y no es así. Ningún ser humano debe trabajar más allá de las horas que le permite la naturaleza. No hay ningún bien cuando el individuo o la sociedad prolongan las horas de trabajo a extremos no sanos. Saltarse comidas, no descansar adecuadamente, no dormir en la noche, un trabajo excesivo y en extremo, aunque cuando una persona es joven lo puede llevar porque la juventud le ayuda, tarde o temprano, el pasar de los años le va a pasar la factura y se va a dar cuenta que no fue muy buen negocio haber hecho todo lo que hizo, porque a veces acumulan mucho y después no tienen salud para disfrutarlo, o tienen que invertir gran parte de lo que ganaron para recuperar la salud que podrían tener si se hubieran medido y hubieran tenido una administración correcta de su tiempo y sus recursos humanos. Pero la sociedad en la cual vivimos, en cierta forma, nos busca esclavizar y nos quiere llevar a un estilo de vida donde produzcamos y demos, y somos de carne y hueso. Por eso dice la Escritura, mira, por demás es que te levantes de madrugada y te vayas tarde, Dios le va a dar a su amado el sueño. Y el sueño del trabajador, dice el proverbio, es dulce, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Tenga mucho o tenga poco, el que no tiene tanto, pero la bendición de Dios duerme y descansa, pero el que no debe ser así. Recuerde que Jesús dormía en medio de la tempestad. ¿Se acuerda de ese episodio? Estaban en la barca los discípulos con el Señor y dice la Escritura que empezó una tempestad y tuvieron que despertar a Jesús. Yo pregunto cómo alguien puede dormir cuando está el viento, las olas, quizás empezaba hasta a llover, pero él estaba dormido. ¿Y por qué estaba dormido? Porque Dios le había dado ese sueño. Pedro, el apóstol, cuando fue llevado a la cárcel por predicar el evangelio, iba a ser ejecutado al siguiente día. ¿Y sabe qué hacía en la cárcel? Estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido? ¿No le preocupaba? Su vida estaba en las manos de Dios. Si Dios decidió que llegara mi hora, amén, ya acabé la carrera. No se preocupó. No quiere decir eso que la vida cristiana es una vida de desdén, de desparpajo, de no cuidado para nada. Hay que ser diligente, pero en lo que tú puedes hacer. La Biblia nos prohíbe claramente el afán y la ansiedad. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, porque por más que te afanes no puedes hacer un cabello de tu cabeza ni blanco ni negro. Así que si por lo menos no puedes, ¿para qué te afanas por lo más? Hay cosas que no puedes cambiar. Apenas hablaba con un hermano y precisamente me contaba de algunas necesidades que tenía en su cuerpo y enfermedades que podían llegar y que podían ocurrir y que conocía cuál era como el camino al que podía llevarle esto y en poco tiempo ya estar muy mal. Le dije, hermano, a lo mejor no pasa nada. Sí, cuídate, es lo que tengas que hacer, pero ¿para qué te afliges tanto? Si Dios permite que así sea, así va a ser, hagas lo que hagas. Y si no va a ser así, a veces sufrimos más en nuestra mente por lo que puede ser que por lo que realmente es. Y nos podríamos haber ahorrado tantas horas de angustia, males estomacales, falta de sueño, si hubiéramos hecho lo que dice el texto.
Dios, tú dame el sueño, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Dios es quien tiene nuestra vida en sus manos, no los médicos, no el COVID, no el Seguro Social, no la OMS. Dios tiene tu vida en su mano. Y Él te dice que te asegures de algo. Asegúrate de que mi bendición esté en lo que vas a emprender. Eso sí, cuídalo, y por eso sí, afánate que nunca falte en tu vida. Cuando el primer Adán dormía, el Señor creó a partir de él un regalo precioso. Tomó de su costilla y de ahí le dio una mujer que fue su esposa, la madre de todos los vivientes. Pero cuando Cristo toma el segundo papel como un segundo Adán, el primer Adán falló, pecó, pero este Cristo, el segundo Adán, dormía a la muerte de la cruz. Y Dios formó a través de su muerte, y por su muerte, mediante la corriente de vida que fluía a través de él, sacó de él la iglesia, la Eva espiritual, la madre de todos los vivientes, y se la dio por esposa. Es un paralelismo del primer Adán con el segundo Adán. Y esa iglesia es lo que Dios ha formado. Y precisamente el día de Pentecostés, en esta última de las fiestas que ocurrieron en el año, nace la primera iglesia. Y nace de la mano de Dios. Y nace por la obra del Espíritu, mediante personas que estaban esperando en su presencia, que estaban ayunando, que estaban orando y que estaban esperando la promesa del Señor. Y estando en esa espera y estando en esa búsqueda, nace la iglesia. Fíjese cómo el hombre no hizo realmente algo, lo hizo Dios. Toda iglesia que pueda apreciarse de tener un fundamento que va a prevalecer, debe ser forjada por Dios. Los hombres pueden hacer organizaciones muy buenas, pueden preparar un lugar de reuniones, pueden organizar muy bien una alabanza y muchas cosas, y eso es bueno. Pero si se hace toda esta organización y Dios no está, va a ser en vano todo lo bonito que estaba. Si todo lo demás está perfecto y se ve precioso, la organización, los cantos, la grabación, la iluminación, la transmisión, pero Dios no bendice esto, dice la Escritura, en vano te afanas, en vano trabajas. Qué importante es encontrarlo. Primera de Corintios 3, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice la Escritura en este texto: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá de recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese texto es muy interesante porque nos da un panorama muy amplio de lo que el Salmo 127 nos dice. Si Jehová no edifica, si Jehová no guarda la ciudad, por demás es que te levantes. Dice la Escritura que nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya hay, que es Jesucristo. Y este fundamento es el fundamento de todo, no solamente de la tierra, de la iglesia, de tu vida, de una familia, yo diría hasta de una empresa, hasta de un negocio. Si tú emprendes un negocio, una empresa, y no va Dios bendiciendo esa empresa, ese negocio, puede ser amargo lo que te traiga ese negocio a la larga. Puede parecer tentador hacer las cosas como en el mundo las hacen, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué bendición tú quieres y qué bendición necesitas? Dice el versículo 12, quiero enfatizar dos cosas. Si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Jesucristo. Alguno dice, edificare oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué quiere decir? Pues tú vas a edificar sobre Jesucristo como esquema de vida, como un paradigma de lo que tú vas a hacer, y vas a empezar a edificar lo que tú quieras, sea algo muy valioso o algo no tan valioso, pero es madera, heno, hojarasca. Dice, tú vas a escoger qué edificas. Y esto tiene que ver con el valor que tú le das a las palabras de Dios en la Escritura. Si para ti es precioso el fundamento de Dios, ¿qué vas a edificar? Oro. Vas a edificar plata. Vas a edificar piedras preciosas. Si no es tan valioso para ti, pues madera está bien,
suficiente. Y si no lo valoras, pues heno y hojarasca. Total, se ve una casita de esas que hacen de palma en los lugares donde hay mar, pues te tapa bien, ¿verdad? Del sol, pero deja pasar el aire. Y en caso de fuego, versículo 13, y luego dice la Escritura lo que va a pasar con todas las obras que hacemos en nuestra vida, sea una iglesia, sea tu familia, sea tu empresa. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El día tiene que ver con la luz, cuando sea claro cómo fue edificado y fundamentado lo que hiciste. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dios va a probar tu negocio, tu empresa. Dios va a probar la iglesia en la cual tú estás, va a probar tu vida. ¿Y sabes cómo la va a probar? La va a probar por fuego. Y el fuego es un elemento que consume, pero a la vez también purifica. El fuego es un elemento que no queremos fuera de control, sino que lo queremos siempre en el lugar específico, porque si se sale de control, puede ocasionar una tragedia. Pero si el fuego está concentrado y contenido en un lugar específico, es de grande bendición. Debajo de una olla para cocinar, en un calentador de agua, ¿verdad? Para bañarte y calentar el agua que vas a utilizar. Es una bendición el fuego. En una fogata que está delimitada por un pequeño círculo para calentarte en la noche, en un campo, excelente. Pero ¿qué tal el fuego en tu sofá? Las cortinas de tu casa. ¿Qué tal el fuego en tu ropa? ¿Qué tal el fuego en tu automóvil? No, ¿verdad? Ahí no lo quieres. Es el mismo fuego, solamente que está en un lugar no apto. Dice la Escritura que toda obra que nosotros hagamos va a ser probada por fuego. Dios va a probar tu familia. Dios va a probar la crianza de tus hijos. Dios va a probar tu matrimonio. Dios va a probar todo. El fuego lo va a probar. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó porque Dios puso el fundamento, dice, recibirá recompensa. Dios te dice también que cuando tú edificas, obviamente, ¿qué es lo que va a permanecer después del fuego? Pues solamente puede permanecer, dijimos, oro, plata y piedras preciosas. Porque la madera, el heno y la hojarasca no van a permanecer, se van a quemar. Y se queman, además, rápido. La madera tarda un poquito en quemarse, pero el heno y la hojarasca dan lo que llamamos un flamazo, ¿verdad? Una llamarada momentánea, y después se termina. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, dice el texto, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Un texto un tanto controversial que hoy no tenemos tiempo de poder analizar, pero la esencia de este texto lo que nos quiere decir es que cuidemos lo que sobreedificamos y que nos cercioremos que nuestra vida esté fundada y que lo que hagamos tenga el fundamento de Jesucristo. Y quiero pasar con esto a la segunda parte de este estudio y hablar de la familia. Otra manera de edificar es a través de nuestra descendencia. La iglesia es muy importante. Hoy estamos en una iglesia y en esta iglesia hay un ministro, habemos varios que compartimos la palabra, hay discípulos, hay gente que está sosteniendo esta casa. Es parte de lo que tú estás haciendo y tú eres parte de esta iglesia. Y tú que nos visitas el día de hoy, pues estás invitado también a ser parte, no de la edificación, no del grupo, a que pongas en tu vida a Jesucristo como tu fundamento y seas parte de esa casa celestial que es la iglesia. Iglesia que no está delimitada a un lugar. Y a menos que el Señor sea la base de una familia, no hay mucho sobre lo cual puedas edificar. ¿En qué están edificando hoy en día las familias? Los jóvenes que están llegando a una relación, ya a veces no puedo ni decir siquiera matrimonio, porque cada día el matrimonio está cayendo más en desuso. Ya hoy en día alguien se puede casar con un delfín, con un perro, se puede casar con lo que quiera. Se está desvirtuando el matrimonio y se le está dando un papel como de cualquier relación, porque se intenta minimizar la importancia que tiene. Se intenta desacralizar el concepto que le da la Biblia de una unión que es similar a la de Cristo con su iglesia. Hoy día se le está dando un valor ínfimo y por eso muchos jóvenes hoy en día ni siquiera consideran la opción de casarse cuando quieren formar una familia, si es que quieren formar una familia, porque a veces también quieren tener una pareja, pero no quieren tener familia, no quieren tener hijos.
porque los hijos salen caros, porque es mucha responsabilidad, porque truncan tu proyecto de vida. Y muchos ya dicen, pues sí, me voy a casar, pero tengo mis proyectos. Y la familia ya no está dentro de muchos de ellos. Es complicado. Hoy en día las filosofías humanas están siendo la base de muchos matrimonios y uniones. La ideología de género, que demuestra ser todo un infortunio, un engaño, una ideología que no respalda ni la biología, ni la ciencia, ni el sentido común siquiera, ¿verdad? Ni el sentido común, porque está completamente fuera de la esfera de lo racional. Estamos en la era de la irracionalidad. Y hoy en día, un hombre que se considere mujer puede demandar a un médico por no hacerle un Papá Nicolau, como ha pasado en Argentina y Uruguay, o un hombre que llegó a un hospital y pidió que le hicieran un ultrasonido porque se sentía que estaba embarazada, pero era un hombre, ¿verdad? Entonces el médico, pues con miedo, porque si le dice que es un hombre, ¿verdad? Es que sus genes son XY, señor, usted no puede embarazarse. Pero yo me percibo mujer, y como se percibe mujer, dice la ideología de género, que para tú ser tolerante tienes que negar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, por cierto, y entonces tienes que seguirle el juego a esa persona, y tienen que practicarle un ultrasonido para ver si no está embarazado el señor, porque él se percibe embarazado. Y esto no es un chiste, esto es realidad. Y esta locura todavía no llega a ese grado a nuestro país, pero va a llegar si tú no haces algo con tu familia. Y si tú no cuidas cómo edificas tu casa, tus hijos que hoy son jóvenes o que son niños, van a acabar inmersos en estas ideologías, y más tarde te van a llamar a ti que eres un viejo, que estás fuera de onda, que estás anticuado, que ya pasó de moda lo que tú creías, pero va a ser porque tú no pusiste el fundamento correcto en las vidas de ellos. Por eso la Escritura dice, si Jehová no edificare la casa. Y hoy en día nuestra sociedad nos pide que edifiquemos nuestras familias en base a estas ideologías, que son aberrantes, son anticientíficas, y solamente una persona que decida negar su razón las puede abrazar, porque no son sustentadas por ninguna rama, ni siquiera científica, no digamos ni siquiera de un sentido como tal. Una vez puesto el fundamento puedes edificar, pero tu vida y tu proyecto va a ser probado. ¿Qué estás tú haciendo el día de hoy? Todos aquí tienen proyectos de vida. Algunos estudian, otros trabajan, otros tienen una familia, se han casado, se quieren casar. Tienes una empresa, tienes un negocio. ¿Qué fundamento has puesto en lo que tú estás haciendo el día de hoy? ¿Es la palabra de Dios el fundamento en todo lo que haces? ¿Es la Escritura la que te da los principios directivos para saber cómo vas a actuar, relacionarte con tu prójimo, cómo vas bajo qué normas vas tú a dirigir tus relaciones con los demás? Solamente hay un fundamento real. Cuando dice la Biblia que solamente hay un fundamento, quiere decir que solamente es el único que puede ser sustentado al final. Todos los demás fundamentos se van a caer. Como la Escritura, si usted lee el libro de Daniel, verá en la visión de Daniel que hubo 4 grandes reinos, ¿verdad? Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, pero al final venía un cuarto reinado, una piedra no cortada con mano, que al final desmenuzaba todos los demás reinos y solamente este prevalecía. Y a eso me refiero con el fundamento. Al final todo lo que tú hagas, aun si haces una empresa, ¿verdad? Y te va bien y tienes buena ganancia, está bien, pero aquí lo vas a dejar, todo se va a quedar aquí. Todo quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida, ¿sí? Nadie puede tener más tiempo que el que Dios le ha delimitado. Por eso Dios ha formado algo tan valioso como es la familia. Y no solamente en la tierra. Vamos a leer Efesios 3, versículo 14. Aquí tenemos una revelación muy importante de lo que la familia es para Dios. Dice la Escritura, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Fíjese en dónde, en los cielos y en la tierra. ¿Sabía usted que en los cielos hay familias también? Y en la tierra hay familias también. ¿Y sabe usted que ese modelo de la familia Dios fue el que lo diseñó? Y que los seres humanos estamos y fuimos creados para poder pertenecer y salir adelante únicamente dentro de una familia.
¿sí? Es difícil, pero cuando ese modelo no es llevado a cabo como Dios lo determina, trae graves problemas. Todos sabemos, en las fechas pasadas, murió la reina de Inglaterra y pasó a tomar el lugar suyo su hijo Carlos. Y he estado investigando un poco acerca de lo que esta familia es. Y este hombre ya hoy es un hombre de 80, cerca de 80 años, ronda los 80. Creció en una familia de dos personas que estaban ensimismadas en sus proyectos de vida. Comentan los biógrafos que su madre lo saludaba de mano a su propio hijo. Su padre, cuando él nació, ni siquiera estuvo presente, pudiendo estar, pero era un esposo de la reina, ¿verdad? Estaba jugando, ¿cómo se llama? Squash o cricket, uno de esos juegos típicos de la realeza, y creció muy desapegado de la familia. Realmente lo criaron las ayas, ¿verdad? Las ayudantes de la reina, que tiene todo un séquito de personas que le ayudan. Y hoy en día este hombre pues no puede hacer nada sin ayuda de todos los demás. No se lava los dientes y no le ponen la pasta en su cepillo, pide que le planchen su ropa, hasta sus agujetas pide que se las planchen, todo le tienen que hacer, abrir. ¿Por qué? Porque se crió sin una familia. Y es irónico, porque teniendo todas las ventajas para poder hacer una familia fuerte, todas las ventajas económicas, toda la ayuda, todo el potencial para edificar una familia, no era el fundamento Jesucristo. Aunque se dicen protestantes, aunque se dicen conocer la palabra de Dios, pues solamente dicen, pero sus hechos hablan otra cosa muy diferente. Y por eso algunos estiman que incluso el reinado de este hombre va a ser muy corto, precisamente porque no es un hombre bien visto, ni siquiera por sus propios súbditos, porque creció en un ambiente muy agreste para él, económicamente con todas las bendiciones, con todos los beneficios. Y ahí podemos ver que el dinero no da la felicidad, ni lejanamente el dinero te hace tener acceso a bendiciones que tú necesitas. Y aquí lo vemos claramente, una persona con todo el potencial, pero que careció de la ayuda y del apoyo de los seres más importantes para él en ese momento, sus padres, los que lo trajeron al mundo a vivir. Por eso dice la Escritura que de Dios toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Tu familia también debiera estar fundada en ese fundamento. Si lo has fundado sobre de él, qué bendecido serás. Si no lo has fundado sobre de él, tendrás tiempo de meditar que no hiciste la mejor decisión cuando decidiste tal vez sacrificar tu familia por otras cosas, cambiar el tiempo que podías haberle dado a tus hijos por un trabajo tal vez que es necesario trabajar, pero a veces es importante priorizar de qué forma vas a utilizar tus tiempos. ¿De qué le sirve al que edifica la casa si no tiene una familia que habita en ella después de él? ¿Se la llevará después de morir? ¿Se llevará su sofá? ¿Se llevará sus aparatos? ¿Se llevará aquello que le proporcionaba confort? Nada. Lo que va a quedar después de él es su familia, y es lo que va a permanecer de él. ¿Sabía usted que Napoleón, el emperador francés, que llegó a conquistar prácticamente todo el mundo de su tiempo, o la parte más importante, no pudo crear una dinastía porque no tuvo descendencia? Miles de personas ricas darían la mitad de sus haciendas por escuchar el llanto de un bebé recién nacido en sus casas, y a veces no pueden tener familia. ¿Sabía usted que las monarquías europeas están plagadas de enfermedades y a veces de esterilidad, porque para poder mantener el poder se casaban entre primos y familiares? Y eso les trajo enfermedades como la hemofilia, por ejemplo, donde una persona se cortaba un dedo y no había cosa que hiciera que detuviera el sangrado, y podía ser hasta mortal. Y todo porque se casaron entre ellos. ¿Para qué? Para no soltar el poder, para que no fuera a otras familias. Entonces se casaron entre ellos, desvirtuaron el concepto de la familia. Y hoy en día, aunque tienen dinero y aunque tienen muchas cosas materialmente, la Biblia dice que los hijos son una heredad de Dios, una bendición muy grande que solamente Dios puede dar, porque de otro modo un hombre muere sin hijos y con ellos su casa queda por edificar, nunca se edificó. Por eso dice el texto: si Jehová no edificare la casa. Vamos a leer el versículo 3 del Salmo 127.
Una de las partes más importantes de este salmo y que Dios quiere que tengan en mente. Dice la Escritura: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de quién? O sea que no son nuestros. Grábate bien esa palabra. ¿Tienes la bendición de tener hijos? Bueno, son tus hijos temporalmente, prestados por un tiempo, pero todas las almas son de Dios. Son de Dios. Y dice la Escritura que esa herencia un día también tiene que rendirse cuentas. Esa herencia que Dios te dejó, que Dios te dio en forma de barro en tus manos, que tú has moldeado, que tú has impreso en ellos su mente, has impreso su corazón, has impreso sus sentimientos. Dios te lo confió, te quiso dar la oportunidad de que tú pudieras tomar el papel de padre o de madre, uno de los papeles más hermosos que el ser humano puede tener, porque es el que nos ayuda a entender más la paternidad de Dios también. Yo he hablado muchas veces que muchos jóvenes a veces no buscan de Dios en su soltería, creen que se van a comer el mundo, sienten que no necesitan la bendición de Dios, pero el día que se casan y cuando saben que tienen un hijo o ya ven ese hijo y de repente piensan: ¿y ahora qué le voy a enseñar? ¿Y ahora cómo lo voy a criar? Ya es mío, ya no puedo decirle a papá, mamá, ayúdame, ya es mi responsabilidad. Y muchos de esos jóvenes, cuando ven ya la responsabilidad de un ser dependiente de ellos enteramente, se dan cuenta: necesito a Dios, necesito la ayuda de Dios, porque si no, mi hijo va a cometer los mismos errores que yo cometí o peores. Y que mi hijo, porque lo amo, tenga una vida mejor que la que yo tuve, tenga mejores oportunidades, no solo económicas, sino también oportunidades de vida, de crianza, oportunidades de enseñanza que yo no tuve. ¿Cuántos padres, cuántos que son mayores de edad hoy que son cristianos, expresan siempre: si yo hubiera conocido esto cuando tenía 17 años, si yo hubiera entendido esta palabra cuando tenía 20, antes de elegir una carrera, antes de elegir un compañero, una compañera, antes de elegir estas amistades, antes de meterme en estas deudas, antes de meterme en estos compromisos. Pero a veces ya los tienes y a veces no te puedes quitar de ellos. Y todo versó en que no tenías en su momento la información, un guía, una ayuda. ¿Y sabes quién debe ser ese guía? Papá y mamá. La familia es el primer ciclo, es la primera red de apoyo que tenemos los seres humanos. Nacemos en una familia porque Dios nos quiere hacer conscientes de cuán perfectamente inútiles somos como seres humanos, de tal forma que nos moriríamos. Un bebé le puedes dejar, lo puedes llenar de leche y de comida y se muere porque él no puede alimentarse a sí mismo. Tiene que necesitar que alguien le ponga la comida en su boca o lo acerque a donde está para que él pueda comer y pueda sostener su vida. Todos los demás seres en la naturaleza, al cabo de pocas horas o pocos días, pueden valerse por sí mismos, se pueden alimentar, hasta se pueden cuidar, con muchos riesgos, pero pueden sobrevivir. Pero los seres humanos somos seres que necesitamos varios años de vida. Aún la propia ley, los hombres dicen que hasta los 18 años no tenemos la autoridad, ni siquiera personalidad jurídica tenemos, porque no somos conscientes todavía, necesitamos una guianza y una ayuda. ¿Sabes por qué Dios nos creó así? Para fortalecer el concepto de la familia. Y es algo que lamentablemente hoy también, así como el matrimonio, se está desvirtuando tremendamente. Ya no es el plan de muchos jóvenes tener una familia. Y aquellos que la tienen, la están cada día menospreciando más. Y ven a los hijos como una carga, no como dice la Biblia, dice cosa de estima el fruto del vientre, una bendición, algo muy grande. Hoy muchos ya lo ven como una carga, como algo que me va a robar mis proyectos, que me va a quitar mi tiempo de vida. Pero no es así. Dios mismo nos dice que es una herencia que Él va a dar y a veces no las da a algunos por diversas razones. Versículo 4, dice la Escritura cómo más son considerados estos hijos. Dice la palabra de Dios: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos
en mano del valiente. Y precisamente habla de los hijos habidos en la juventud, porque es usualmente la época de la vida en la cual solemos formar una familia, ¿verdad? No importa si es una juventud temprana o una adultez, pero siempre se forman cuando hay fuerza, porque todos reconocemos algo: los hijos necesitan mucho de nuestra fuerza. Y los hijos, para poder ser criados adecuadamente, necesitan que les demos mucho de nosotros. En un sentido, prácticamente tenemos que morir a muchos de nuestros proyectos y planes para darle una vida a nuestros hijos también. Y así fue diseñado esto. También Dios dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo podamos tener una vida el día de hoy. Y quería imprimir ese mismo deseo. Un guerrero se alegra de que sus saetas puedan volar a donde él no puede ir. Un padre se alegra de que sus hijos puedan alcanzar metas o golpear blancos que él quizás no pudo alcanzar en su momento. Por eso la Biblia habla de las saetas. Por eso bien llama David a los hijos como saetas en manos del valiente. ¿Y sabe a quién le dio este salmo David? Si tiene su Biblia, se dará cuenta que dice cántico gradual antes de empezar el salmo, pero también dice después para Salomón. Este es un salmo que específicamente David le dedica a su hijo. Y no dijo: te voy a dar un tesoro de vida, te voy a dar un tesoro de sabiduría. Mira, aprende esto, hijo. Si Jehová no edifica tu casa. Y vaya que Salomón fue un rey, tenía un reinado. Y David le dijo: si Dios no edifica tu reinado, hijo, en vano te vas a afanar. Si Jehová no edifica tu familia, Salomón, quizás David le llamaría Jedidías, como era su nombre, ¿verdad? A veces en familia se utiliza un segundo nombre que no se utiliza dentro de la sociedad para darle un tono de mayor intimidad a la relación. Salomón también se llamaba Jedidías, que se traduce como amado de Jehová. Hijo, te voy a dar mi sabiduría. Procura que siempre en tu vida encuentres el fundamento de Dios. No se te vaya a ocurrir fomentar una familia, no se te vaya a ocurrir empezar una vida, una relación donde Dios no esté en medio. Pero sabe que lamentablemente, si usted lee la Biblia, usted sabrá que Salomón por un tiempo se acercó a Dios, pero también un tiempo de su vida se alejó terriblemente. Rompió varias de las leyes que Dios le había dado, y entre ellas, por ejemplo, empezó a comerciar con carros y caballos en Egipto, que Dios le dijo: no regreses a Egipto. Empezó a tomar mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Dios, y eso le fue por tropiezo. Y él pensó que quizás la sabiduría que Dios le había dado era tan grande que incluso le permitía quebrantar los preceptos de Dios, y esto nunca fue así. Tenía la sabiduría del mundo, tenía la sabiduría que Dios le daba para guiarse en el mundo, para hacer justicia, para hacer juicio. Pero hay un tipo de sabiduría que solamente es de Dios. Es la sabiduría para tomar las decisiones en la vida. Y esa sabiduría, aunque no hubo hombre más sabio nacido de mujer que Salomón, y aún venían reyes y reinas del extranjero a escucharlo, él mismo no supo guiar su propia casa. Perdió en un momento la brújula. Y ahí volvemos otra vez a ver el salmo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Salomón se esforzó, y Salomón creó un reinado próspero materialmente. ¿Se imagina usted la prosperidad que tendría Salomón, que en el tiempo que Salomón fue rey, la plata no era valorada? Dice que eran consideradas como las piedras. Quiere decir que era tanta la bonanza económica que realmente la plata no era una moneda de cambio. Era como si tú quisieras pagar en la tienda con piedras. ¿Te has imaginado que vayas ahí al supermercado y saques tus piedras y las pongas en el cajero? Pues te van a echar la policía encima, ¿no? Este hombre quiere robarnos. Pero así era la plata en tiempos de Salomón. No se valoraba, porque era tal la prosperidad que solamente el oro era una moneda válida. Yo creo que hoy no podemos, yo no conozco ningún reinado ni ninguna época de la historia en la que en un reinado la plata no valiera. La plata siempre ha sido un metal precioso y siempre ha tenido un lugar especial en los arcillos, en la joyería y aún en los trueques comerciales. Pero en el tiempo de Salomón fue tal
Y fue por una razón muy importante. Salomón tuvo el único reinado de todo el pueblo de Israel en el cual no hubo una sola guerra. Nada del presupuesto interno del país se gastó en soldados, en murallas, en pagar indemnizaciones, en pagar tributos a reyes extranjeros. Nada, todo se quedó adentro. Ahí vemos cómo las guerras desgastan, ¿verdad? Hoy en día la guerra que está todavía en curso en Ucrania nos ha golpeado hasta acá. ¿Se ha preguntado por qué todo ha subido terriblemente? Apenas hace unos días le contaba a mi esposa, un sorprendido, quise ir a comprar un pan de caja a la tienda, y hasta el propio dueño de la tienda me dijo, no, dice, mejor ni lo compre, está carísimo. 70 pesos un pan de caja, que hacía medio año costaba 40. O sea, es algo irracional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la guerra está empobreciendo a todo el mundo. ¿Y eso qué es guerra en un país lejano? Imagínense si fuera aquí. Todo lo que traería. Lea Crónicas de la Revolución y cómo nos afectó. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Salomón tuvo un próspero reinado material, pero no fue capaz de dirigir su casa. Es terrible, ¿verdad? Hombres que pueden poner un cohete en la luna, pueden poner un telescopio en una órbita para ir navegando y ver cosas que jamás hemos alcanzado a ver, pero no pueden sacar a su hijo de las drogas, no pueden llevarse bien con su esposa, no pueden perdonar al que les ofendió. Viven llenos de problemas de salud porque viven en amarguras y rencores y son esclavos de algún vicio. Pero qué sabiduría tienen para hacer cosas que son portentosas realmente. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No te fíes de tu sabiduría, fíate de Jehová con todo tu corazón. David le llama saetas a los hijos, porque si son bien criados, son disparados a los enemigos de sus padres. Pero si tus hijos no son bien criados, esas saetas se vuelven en contra tuya y te golpean a ti. Por eso dice, como saetas en mano del valiente. Y una saeta puede, si golpea a tus enemigos, qué bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el enemigo de un hombre cristiano? Satanás, el adversario le llama la Escritura. Su reino. No nadie en particular, ¿verdad? Su reino, sus ideas, sus maneras de pensar, sus formas de vivir la vida, esos son sus enemigos. Pero si tus hijos no son bien criados, esas flechas pueden volverse en tu contra y ser uno de tus mayores pesares en la vida. Y quizás si tú hoy te das cuenta que tal vez como padre no has sido lo que debía ser, es un buen tiempo también para volverte a Dios. Y aunque tus hijos ya no estén contigo, y aun si tus hijos todavía más aún viven todavía contigo y te das cuenta que no has sido el padre que deberías ser, también es bueno volverte a Dios, porque aún requieres un tipo de sabiduría que este mundo no te va a dar, aún para reconstruir las relaciones que están dañadas entre tú y los tuyos, para pedir perdón, para perdonar, para acercarte, para tomar el teléfono y hacer una llamada y buscar a ese hijo, a esa hija alejados, que por rencillas, que por problemas, que por cosas del pasado que hiciste mal y que obraste tal vez guiado en tu sabiduría mundana, pensando que porque eras mayor o tenías experiencia o porque eras el padre o la madre, te justificaba tu papel de autoridad, ignorando que la Biblia dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y tal vez te brincaste todas esas pautas y hoy en día estás levantando una cosecha que no querías tener. Pero aún reconocer es de sabios. Y es mejor decir, lo siento, me equivoqué, perdóname, quiero volver a acercarme a ti. Vuelve a la casa, ven a la familia, o si son casados no importa, restablecer las relaciones, poder acercarte, buscar a Dios. Aún si eres un padre ya con hijos que pueda ser hasta abuelo, vas a tener nietos. ¿Cómo quieres que tus nietos vivan la vida? ¿Como tú, con tus mismos errores? ¿O quieres darle la oportunidad de una mejor vida? Ya no eres tú el responsable, ciertamente. Pero los nietos buscan mucho a los abuelos también. Y tienes tú una oportunidad de imprimirles enseñanzas de vida a tus nietos. Pero si no trabajaste adecuadamente con tus hijos,
Quizás sean tus propios hijos los que echen a perder el trabajo que aún tú pudieras hacer. Por eso dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, vamos entendiendo, ¿verdad? Como si el fundamento no está bien puesto desde abajo, aún si edificamos por encima cosas preciosas, el fuego las va a probar tarde o temprano, o tú pensabas que eran preciosas, pero a la larga te das cuenta que no eran tan preciosas, que tal vez dedicaste demasiado tiempo y esfuerzo en cosas que eran buenas, pero no eran excelentes. ¿Cómo se edifica una saeta? Quiero que pongamos la siguiente diapositiva. Esto era muy ilustrativo porque hoy en día pues la gente utiliza las saetas para los deportes o para cazar, pero quiero explicarte algo muy importante de por qué la Biblia dice que los hijos son como las saetas. Bueno, una saeta, una flecha, primeramente debía elegirse una madera no muy dura, no muy blanda, que fuera flexible. Porque las flechas cuando son lanzadas tienen que hacer un movimiento que por la velocidad no lo podemos ver, pero si usted ve cómo se lanza una flecha en una velocidad quizás de 1000 cuadros a 1, va a ver cómo la flecha se dobla grandemente. Si es muy dura, no va a poder flexionarse y nunca va a tener la dirección. Entonces tiene que ser una madera particular. Y esto nos deja ver que los hijos de cada uno son únicos. Y aún si tienes varios hijos, aunque sean tus hijos, cada uno de tus hijos es diferente como los dedos de tu mano. Y son muy distintos. Y cada uno requiere un trato especial y particular. Número 2, una saeta debía tallarse y cortarse a una medida exacta. No muy ligera, no muy pesada. Usualmente los fabricantes de saetas, que a veces eran los propios cazadores, tenían ya sus propios moldes para cortar exactamente el tamaño y también debe tener un grosor exacto. Porque si era muy pesada, la saeta no iba a poder volar muy lejos, se iba a caer por acción de la gravedad. Y si era demasiado ligera, corría el riesgo de no estabilizarse y errar en el vuelo. Entonces tenía que ser de un material que fuera exactamente tallado para que el aire hiciera su función a través de ella. Y ese trabajo de tallar y cortar un trozo de madera para una saeta podía tardar horas. Hay quienes dicen incluso que los mejores cazadores, los mejores soldados, cuando iban a la guerra, ellos fabricaban sus propias saetas, porque de ella dependía la caza me refiero a cazar un animal, la comida, o también dependía su vida. Si la saeta de un soldado llegaba primero al blanco enemigo, y eso implicaba que la del enemigo no iba a llegar a él, y eso decía que su vida estaba en juego de sus herramientas. Así compara la Biblia a las saetas, tus hijos. Número 3, se le tenían que insertar trozos de plumas de ave en la parte trasera para estabilizar el vuelo. No cualquier ave, tenían que ser ciertas aves en particular cuyas plumas tenían la rigidez, tenían al mismo tiempo la flexibilidad también, igual que la madera, para poder estabilizar el vuelo una vez que tú la lanzabas. Si todo esto no era fabricado previamente con el cuidado artesanal que se debía, podía hacer la diferencia en que te murieras de hambre al no poder cazar nunca una casa, una pieza, o a que tuvieras tu familia bien alimentada. Entonces elaborar una saeta realmente era una labor de mucho cuidado, una labor de mucho tiempo y de mucha dedicación. No podías agarrar un trozo de palo y cortarlo y ponerlo en tu arco, no le vas a dar a nada. No sirve esa saeta, tiene que ser labrada. Número 4, la punta debía ser labrada a mano igualmente, con el peso, el filo y la forma adecuados. No podía ser cualquier punta. En aquellos tiempos no existían los tornos ni los troqueles, entonces tenía que elaborarse a mano, ya fuera de piedra, ya fuera de bronce o de algún metal, y tenía que literalmente forjarse a mano la punta para que tuviera la utilidad adecuada. Los que iban a la guerra tenían flechas diferentes si se enfrentaban para soldados con armaduras o soldados que estaban muy lejanos, eran diferentes las flechas. Debía ser labrada a mano, con el peso, el filo y la forma adecuados. ¿Cuánto tiempo tomaba formar una punta adecuada? Horas, mucho tiempo. No se fabricaban en serie, así como los hijos tampoco se fabrican en serie. Cada hijo es particular, es peculiar, y Dios te está entregando una saeta que tú debes de formar. Y número 5, una vez teniendo la flecha perfecta,
¿Cuál era la flecha perfecta? Pues la que él hacía, ¿verdad? Como le dicen a los soldados, pues hay muchos rifles en el mundo, pero este es el mío. El que me importa es el mío. Tú tienes tus hijos. Y sí, el hijo de fulano, el hijo de sultano, la hija de no sé quién, sí, pero tú tienes tus hijos. Y tú debes de enfocarte en los tuyos, porque son de los que Dios te va a pedir cuenta y son con los que tienes tú que trabajar para que cumplan la función que Dios les ha determinado. Una vez teniendo la flecha perfecta, todo dependía ahora de la habilidad de quien la disparaba. Como nos podemos dar cuenta entonces, las saetas en mano del valiente requiere un tipo de sabiduría y cuidado que no está en el hombre tomar. ¿Quién se ha sentido tan inútil cuando es padre que dice, no sé cómo ser papá? Yo levanto primeramente la mano. Y cuando tienes un hijo y lo ves en tus brazos, dices, ¿y ahora qué hago? Sí, además de cambiarle pañales y darle comida, no es una mascota, ¿verdad? Tienes que hacer algo más. Vas a imprimir en él lo que tú eres. Vas a trascender a través de él en lo que tú eres y conoces. No puedes nada más alimentarlo y vestirlo, que lamentablemente hoy en día es lo que se está teniendo o se quiere hacer. Tan desvirtuada está la familia hoy en día, que esta mal llamada ideología de género, que es un cáncer para esta sociedad, si lo permiten tener, está sustituyendo el papel de los hijos. Hoy dicen, no tengas hijos, son muy caros, mejor ten un perrijo, ten un gatijo, les llaman así ya. Es tu mascota, pero es como tu hijo. Y es cierto, hay muchas personas que no tienen hijos, pero tienen sus mascotas y fungen el papel como de hijos. Y los visten, los calzan, los peinan, tienen psicólogos, tienen psiquiatras, tienen todo, ¿no? Tienen hasta sus spas y sus parques y no está mal que se cuiden los animalitos, son dignos también son parte de la creación, pero nunca serán lo que un hijo puede hacer para ti, porque la mascota es un ser inferior, es una bestia, con todo y lo que sea, es un ser inferior, y tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, nunca lo olvides. Por eso necesitas la sabiduría de Dios para poder criar y formar un hijo. Proverbios 22, versículo 6. Por eso la Escritura nos enseña y nos pide, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí tenemos otra lección muy importante. ¿Qué es la palabra instruir? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Del hebreo chanak significa entrenar. Y la palabra entrenar es una palabra muy distinta que la palabra instruir en lo que nuestra cultura nos da. En la cultura hebrea es un sinónimo, pero la palabra entrenar la tenemos más identificada como a un atleta, ¿verdad? Un entrenamiento. Póngase a pensar, y es una imagen que la Biblia maneja mucho, los que van a las Olimpiadas, ¿desde cuánto tiempo entrena un atleta? Pues no es desde 4 años antes de la Olimpiada. Los mejores y los campeones de las diferentes disciplinas, que muchos de ellos son de países como China, y no solo de China, pero China es un país que excede en esto, literalmente preparan a los niños desde que tienen 3 años de edad. Ya traen en la mente, este niño va a ser un campeón olímpico. Y ya desde que nacen, los empiezan a criar, a alimentar y a instruir con la mentalidad de que tú un día vas a ganar una medalla de oro, porque además en China es tan estricta la sociedad y el sistema de pensamiento que ellos tienen, que una medalla de plata es en cierta manera un fracaso. No, tiene que ser la de oro. Si no fracasaste, no eres el mejor. Alguien está por encima de ti. Esa mentalidad es la de entrenar. Un entrenamiento implica una visión de vida desde el comienzo de la vida del que va a ser entrenado. Un entrenamiento implica disciplina, implica negación e implica mucho esfuerzo, que la mayoría de la gente no quieren y no están dispuestos a tener. Es la diferencia de por qué muy pocas personas ganan en una olimpiada, porque no solamente es el momento que ganaron una competencia, es toda la vida que llevaron detrás, de negarse ciertos alimentos, de negarse desveladas, de negarse a lo mejor noviazgos, de negarse paseos o negarse cosas que, aunque no son malas en sí mismas, iban a trastornar el concepto y la mentalidad que tenían de su meta. ¿El blanco cuál es? La medalla. ¿El blanco cuál es? Esa competencia y ganarla. Y tengo que obtenerlo. Cuando dice la Escritura, instruye al niño en su camino, la idea que nos da la palabra es, entrénalo.
No basta que le des un consejito. No basta que le digas, no, pues ahí léete la Biblia, y tienes que instruirlo. Tienes que invertir en él. Porque un atleta no se forma solo. A veces el entrenador tiene que hacer tantos sacrificios como el atleta también. Porque él le va a meter en su mente la parte psicológica. Tú vas a ganar. Tú eres el mejor. Y puede que no lo sea, pero a través del entrenamiento va a poder alcanzar ese papel un día. Entonces, papás, somos entrenadores de nuestros hijos. Quieras o no quieras, ya estás ahí. Pero va a ocurrir otro problema. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo lo entreno? ¿En qué lo voy a entrenar? Que tenga buena educación, pues le puedes pagar una buena educación, pero cuidado a ver cómo sale de esa escuela, ¿verdad? A lo mejor sale muy sabio en matemáticas y ciencia, pero bien corrompido en valores y proyectos de vida. ¿Qué es lo que tú estimas más? ¿Qué es lo que quieres? Ahí va a ser lo que tú imprimas en él. Por eso el Estado tanto está luchando para arrebatarnos a los padres los derechos de crianza de nuestros hijos. El Estado quiere darle educación sexual a tus hijos, por si no sabías. Léete los libros de la SEP, de la primaria y la secundaria. Ellos no quieren que tú los instruyas. Ellos quieren decirle a tus hijos cómo debe ser su sexualidad. Y Dios le encomienda a los padres esa parte y es sagrada. Y si tú no tomas ese papel porque es un tabú, porque no quieres hablar, porque tú mismo no te has educado a ti mismo para saber cómo abordar el tema con tus hijos, alguien más los va a educar y no van a recibir la mejor educación e instrucción. Y sus mentes van a crecer con conceptos que tú vas a decir, es que es obvio, hijo, es obvio, hija, que eso está mal. Y él te va a decir, obvio, ¿por qué? Para mí es obvio que tú estás mal y que estás anticuado. Eso es lo obvio para mí. Y aunque para ti sea algo tan racional y tan sencillo de entender, para él no. Esto de la ideología de género ya no va a permear en nuestra generación, en nosotros, los que tenemos más de 30 años quizás, pero quieren que permee a través de las siguientes generaciones, los que hoy son niños, los que hoy son adolescentes que todavía los están formando. Y como saben que muchos padres han completamente renunciado a su tarea de ser criadores y los están dejando crecer pues como la hierba del campo, criados por la televisión, por el Netflix, por el internet, pues les están invirtiendo y los están educando ahí. Y están formando una sociedad que crezca completamente ajena y opuesta a los principios de Dios. Tú eres responsable de tus hijos. Cierto, no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar en tu familia. Cierto, no puedes salvar a todos los hijos y los niños, pero sí puedes pelear y luchar por los tuyos. Y para tú poder oponer una fuerte oposición, antes tú tienes que primero tener una posición clara en tu propia vida. Pero si tu vida todavía discurre en que si me entrego a Dios o no me entrego a Dios, camino con Cristo o no camino, pues tus hijos también van a ser un mar de dudas e indecisiones, porque ellos no ven que tú como padre, que eres el líder, que eres el entrenador, les estás dando el ejemplo correcto de vida. Me decís, bueno, si tú no lo haces, porque yo lo he de hacer. Y no lo van a hacer. Y cuando les quieras decir por qué no lo haces, te van a decir, pues porque tú tampoco lo haces. Tú no me enseñaste que era tan importante como para sacrificar tus temas de vida particular y personal. Así que padres, y la última mala noticia que tengo respecto a esto es que le hemos de entregar cuentas a Dios de cada uno de nuestros hijos. Porque Dios nos entregó una masa informe, un ser humano creado a su imagen y semejanza, que Dios lo dotó de alma y de espíritu, y te dio a ti la autoridad y te dio todos los elementos para que tú imprimas en ellos lo que tú eres. Si lo que tú eres es bueno, se va a imprimir en tus hijos. Si lo que tú eres no es bueno, también se va a imprimir en tus hijos. Es parte de la ley de la crianza. Marcos 10, versículo 13 y 14. Dice la Escritura, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta frase debe resonar en tu mente, deja a tus hijos venir a mí. Fíjate cómo Dios te hace responsable a ti como padre, dejen a los niños venir a mí. Porque como padre Dios te ha entregado la tutela, tienes hasta jurídicamente la patria potestad sobre él, tú puedes elegir.
instruirlo, dejar que busque a Dios, acercarlo a las cosas de Dios o impedirle, limitarlo, envenenar su mente, hacerle creer que viene de los simios, que viene de una célula y que se formó solo por el azar, y dejarle preguntas sin respuesta porque no tienen respuesta a ninguna de esas preguntas. Toda la gente que dice que es atea, los ateos no existen, sí, en todo caso son agnósticos, nunca llegan a nada. Su única respuesta es: no sabemos. Sigue la ciencia investigando. Es una postura de indefinición y de ninguna claridad en sus vidas. Y así también son sus vidas. ¿Qué hacer con mi vida? Pues no sé. Estamos viendo todavía a ver qué sale. Ya cuando veas qué salió, vas a ver por detrás toda la estela de destrucción y de falta de dirección que hubo en tu propia familia. Por eso dice la Escritura: deja a los niños ir a mí. Qué fácil es llevar un niño a Cristo. Qué fácil es predicarle a un niño, porque ellos, su fe y su corazón son sencillos. Pero predícale a un adulto. Ya su mente está llena de prejuicios, de ideas, ya experimentó el pecado, ya está endurecido, ya está esclavizado, ya no puede ni creer. Pero un niño, dice la Escritura, de los tales es el reino de Dios. Y Dios te ha entregado ese tesoro. Su herencia, porque herencia de Jehová son tus hijos. Y Él te los confió a ti, te lo entregó y te dice: te lo di a ti, pero un día voy a venir por todos y voy a probar la obra de cada uno por fuego. ¿Y sabes qué fuegos van a probar a nuestros hijos? Pues ya tenemos aquí la ideología de género, ¿verdad? Si tus hijos han sido adecuadamente formados, criados, instruidos, van a aprender rápidamente a decir: esto, agarrar una escobita y decir: ¿sabes qué? Toda esta basurita hay que echarla de lado, esto no sirve. Porque tiene un fundamento. Pero cuando no lo traen, van a empezar a absorber, a abrazar y se van a envenenar. Y sus almas, que son preciosas, y sus mentes que están limpias, y sus corazones que todavía mantienen un halo de pureza, van a empezar a ser corrompidas para no creer y no buscar a Dios. Y ese mal que tal vez viste en tu vida se va a trascender y a posponer y a perdurar para con tu familia también. No lo permitas. Nunca es tarde para empezar. Y aun si tus hijos son mayores, ya no los vas a poder criar ciertamente. Ya se pasó la época. Es más, si tus hijos tienen más de 17 años, 15, ya es muy difícil. No imposible, pero es muy difícil. Cada vez requiere un esfuerzo más grande. Cada vez requiere una crisis mayor. Porque el pecado es como una raíz que va llegando y alcanzando muchos lugares. Y conforme se enquista más en el corazón, es más difícil que puedan venir a Dios. Vamos a ponerlo nuevamente, por favor, Marcos 10:13. Viéndolo, Jesús se indignó. ¿Por qué se indignó? Porque pensaban que a Él eran molestos. Porque pensaban que los niños no tenían la dignidad, no tenían la pureza, no tenían la capacidad intelectual o espiritual de entender a Dios. ¿Y sabes qué dice Jesucristo? Ellos son los únicos que entienden todo realmente. Ya los adultos ya están más para allá que para acá, están corrompidos. Pero el niño no. Déjenlos venir a mí, verso 14, y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Y más aún dice todavía: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. No habla de ser infantiles. No habla de perder la madurez, habla de perder la malicia, tomar la sencillez y la pureza que es propia únicamente de un niño. Así que papá, mamá, si Jehová no edifica tu casa, pues está trabajando en vano. No dejes que tus esfuerzos sean en vano. No permitas que todo lo que has invertido, porque yo sé que muchos padres y madres que están oyendo y viendo este estudio trabajan mucho. Hoy en día se requiere que a veces trabajen ambos, papá y mamá, y tienen que trabajar mucho. La vida cada vez es más costosa. Pero no dejes que las prioridades no sean las que son correctas. A veces un poco menos es dar un poco más. A veces tener menos de lo material es priorizar a otras cosas más valiosas, las espirituales, que el mundo no ve ni entiende, y nunca te va a aplaudir, por cierto. ¿Sí? Así que no esperes del mundo alabanza, ni comprensión, ni entendimiento, pero busca tu apoyo de parte de Dios. Vamos a concluir el Salmo 127. ¿Cómo termina este Salmo?
Después de explicarnos que si Jehová no edifica la casa y no guarda la ciudad, en vano trabajamos y en vano la guardamos. Versículo 5, después de hablar de las saetas en manos del valiente, bienaventurado el varón, el hombre que llenó su aljaba de ellos. La bienaventuranza no está en llenarse de hijos, porque si te llenas de hijos sin responsabilidad y sin crianza y sin dirección, van a ser saetas en tu contra. No, la bienaventuranza no es en el hecho de multiplicarse. La bienaventuranza está en el contexto de las saetas, del que pudo crear una familia en el temor de Dios, del que pudo imprimir principios eternos en la vida de los suyos, del que le pudo dar a sus hijos un principio y un anhelo de vida claro, conforme a la palabra, bienaventurado el varón que llenó su aljaba. De esas saetas que demandaban tiempo, de esas saetas que demandaron toda tu atención. ¿Qué va a pasar? No será avergonzado cuando sus enemigos, dice, hablen con él en la puerta. Es un texto que tiene mucho que ver con la cultura y el pensamiento judío. Un proverbio alemán dice lo siguiente: muchos hijos hacen muchas oraciones y muchas oraciones traen muchas bendiciones. Hablando de que la oración de una familia pues se multiplica cuando son más. Y repito, la bienaventuranza no es por la cantidad, sino es por la calidad de aquellos que han sido formados. Un cristiano una vez, le comento una anécdota, dice que una vez llegó a su casa un hombre pudiente, y cuando llegó vio a los muchos hijos de este hombre que se presentaron de pie para saludarlo. Estaban en orden de edad y estatura, no dice cuántos hijos eran, pero dice que este hombre, el hombre pudiente, expresó: estos son los que hacen pobre al rico. Pues son los que se comen todo, ¿no? Pero la respuesta del padre fue: no, señor, estos son los que hacen rico a un pobre, porque no hay uno solo de estos muchachos del que quisiera desprenderme por todas las riquezas que usted tiene. Al contrario, son estos los que hacen rico al pobre. Obviamente, cuando es una paternidad responsable, en el contexto que lo estamos viendo. Mi amado, tienes una casa que estás ya edificando, tienes una iglesia que estás edificando, o eres parte de ella, tienes una empresa que estás edificando. Yo quiero que te centres en tu familia sobre todo, y después en la iglesia. ¿Cómo la estás edificando? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cerremos nuestros ojos, por favor. Qué importante es que entendamos estos conceptos, porque son conceptos de vida, son conceptos de crianza que este mundo está cada vez menospreciando más, que este mundo cada vez está minusvalorando de una forma creciente. No puedes correr el riesgo de dejar que tu mente y tu corazón se llenen tanto y se acerquen tanto a este mundo que pierdas de vista lo que es valioso y lo que es precioso. No lo permitas. Tienes hijos, si eres padre de familia, si eres madre de familia, Dios te ha bendecido. No importa lo que este mundo te pueda decir, es cierto que los hijos implican una inversión, pero todas las cosas que en la vida valen la pena cuestan. Y un hijo es de las cosas más valiosas que podemos tener cerca de nosotros. Tienes un niño, tienes una niña, tienes una parte de la herencia de Dios en tus manos. Dios te la ha confiado, te la ha prestado durante un tiempo para darte la oportunidad de trascender a través de ellos, de imprimir en ellos lo que tú eres. Pero necesitas estar seguro que lo que imprimas
sea bueno, sea justo. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme Más y más a ti. más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Pues mi deseo es adorarte a ti. Que no sea el mundo el que imprima los principios rectores de tu vida, que pueda ser Dios a través de su palabra, la que te guíe a ti en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con esa herencia que Dios te ha dejado. Cristo, atráeme Más cerca de ti, más cerca de ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Pues mi deseo es adorarte a ti. escogeos hoy a quien sirváis, dijo Josué a aquellos que estaban junto con él. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, de plata, de oro, o a Jehová, pero tienes que escoger a quién vas a servir. No puedes vivir en la indefinición, porque el que no es con Jesucristo es contra Él. El que con Él no recoge está desparramando. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo en mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Lo que el mundo haga, que lo hagan ellos, pero toma tú la decisión de caminar con Dios. Acércate al Señor, llévale tu necesidad, tu incapacidad quizás. Créeme que nadie sabe ser padre como lo es. Créeme que nadie tenemos la sabiduría necesaria para criar a nuestros hijos de la forma que debemos hacerlo. Y aun si fuéramos tan sabios, siempre podemos mejorar y ser mejores aún. Siempre podemos hacer algo todavía más excelente si Dios nos da la sabiduría que necesitamos.
Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti. Agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti. Agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Así es, Señor, eternamente agradecidos por lo que has hecho, porque tu palabra, Señor, nos da una salvaguarda en contra de los errores de esta sociedad, en contra de las ideas de hombres, Señor, que privados de entendimiento se alejan de ti para buscar cosas que no aprovechan. Nosotros queremos edificar nuestra casa, Señor, en ti. Queremos estar seguros de que tú estás velando nuestra ciudad, pues no queremos velar en vano. Queremos que tú guardes nuestro hogar, nuestra casa. Enséñanos a poder meterte siempre en nuestras vidas, Señor. Poder poner tu palabra, tus principios, tus testimonios en el lugar que deben estar, Señor, a fin que nuestras vidas sean saciadas del bien que tú has prometido. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Queremos descansar, Señor, en la confianza de tus mandamientos, de tu gracia, de tu favor inmerecido que nos brindas a través de Jesucristo, de la gracia que has derramado, Señor, y acercas a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo.